Bueno, ya está en línea Vidalita Fernández Naredo. Vidalita es Health Coach, o la traducción en español sería Coach de Salud. Ella estudió en el instituto, se llama Institute for Integrative Nutrition. Es una escuela online holística de nutrición. Y ahora vamos a preguntarle bien a ella qué significa ser justamente una Health Coach. Bienvenida, Vidalita, a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Hola, Lisa. Bueno, acá estoy con Ángeles. Vidalita, ¿nos contás un poco qué quiere decir la definición de Health Coach? Bien, es un rol nuevo, ¿sí? Que está creciendo, digamos, a nivel, sobre todo en América del Sur, en los países latinos. En los países del norte ya tiene su peso, su lugar. Uh-huh. Lo que busca es una autoridad, digamos, de bienestar y mentor, un acompañante, ¿sí? Que buscas motivar, ¿sí? Cultivar, acompañar, educar, enseñar a la persona, en definitiva, que sea la mejor versión de sí misma, ¿no? O sea, no hay recetas, ¿sí? Que le vayan a todo el mundo, ¿sí? No somos un libro, ¿sí? Entonces uno tiene que ir aprendiendo a escuchar su cuerpo en el momento de la vida en la que está pasando, ¿sí? Uh-huh. Hay cosas que a uno le sirven en este momento, pero más adelante no te van a servir en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio físico, en cuanto a relaciones, en cuanto a tu carrera profesional y en cuanto a espiritualidad. En el fondo trabajamos con esas 4 patas, ¿no? Ajá. O sea que no es simplemente la parte, digamos, de la alimentación o de la parte de nutrición, entre comillas, como alimento que uno come, sino que es algo como más amplio, por lo que me estás contando. Es un concepto integral, o sea, porque en tu plato no está solamente tu comida literal, ¿sí? Eso que tenés puesto en el plato. Porque vos llegás a comer, ¿sí? Con toda una carga emocional, afectiva, de estrés, ¿sí? Y eso se vuelca en tu forma de comer, en qué comes, en cómo lo comes, ¿sí? Vos pensás en un entorno en el que estás almorzando, cenando, si estás acompañado, si estás solo, si estás con gente con la que querés y disfrutás en una charla, o no, es un momento estresante. Entonces eso también va condicionando y va potenciando o no lo que hace a tu salud a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Entonces, o prevenir, ¿sí? En caso de que le des ese giro y lo uses como un alimento integral. O sea, hay muchos autores que dicen, ¿no? Que somos lo que comemos, ¿sí? Y yo diría que no solamente lo que comemos físicamente, ¿sí? Lo que ingerís, sino todo lo que hace a tus relaciones, ¿sí? A tu desarrollo como persona. Si no somos cotos aislados, ¿sí? Somos una unidad. Uh-huh. Uh-huh. Qué interesante. En el fondo, eso afecta después a tu estilo de vida, a posibles enfermedades o no, ¿sí? Crónicas, un cáncer, una diabetes, o sea, muchísimas, ¿sí? Hay gente que en este trabajo que tengo, que va saliendo adelante de un cáncer o de enfermedades que podrían llegar a considerarse terminales, habiendo hecho un cambio, un giro, ¿sí? En esos hábitos alimenticios, en esas relaciones, en ese desarrollo como persona, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, y lo ves. Vidalita, hola, soy Angie. O sea que es como la nutrición entendida no solamente orgánicamente o físicamente, como os decía, sino la nutrición emocional. Exacto. O sea, la alimentación no es lo que está solamente en el plato, uh-huh. ¿Sí? No es esa verdura, esa carne, esa proteína, lo que tengas. No es solamente eso, ¿sí? Somos una unidad. El tema es que durante muchos años, y cada vez las especialidades llevaron a eso, a abocarme a ese coto que yo estudio, ¿sí? A algo puntual. Entonces se pierde de vista el ver a la persona como una unidad. Y yo, que si quiero estudiar el riñón, me olvido de que puede tener unas consecuencias en otro lugar, o si estudio el intestino, me olvido, y así. Claro. Entonces, si yo veo a la persona como una unidad, como algo holístico, ¿sí? Como algo integral, podés potenciar y acompañar y ayudar desde todos sus ámbitos, que en el fondo es lo que hace la persona.
Y por ejemplo, vos recién dijiste que no eran un libro. ¿Dónde cabe, por ejemplo, el tema de las dietas, que se recomienda comer un tipo de grupo de alimentos y no otro, y demás? ¿Ustedes cómo hacen con ese tipo de, digamos, de prácticas? Sí, o sea, los libros son muy buenos. En definitiva, cada autor escribe lo que a esa persona le sirvió, ¿no? Y como a mí me sirvió, yo lo hago conocido porque capaz que también le puede servir a otros. Pero también no somos ni esa persona, ni tenemos esas circunstancias, ni esa familia, ni ese entorno. Entonces, está también el saber, bueno, leer eso, pero a la vez analizarlo y ver la forma de aplicarlo a mi realidad. Y no pretender aplicar algo de libro a mi vida que no es la misma, ¿sí? No digo con esto que no se tomen ciertos recaudos y a la vez hay muchísima bibliografía y cosas muy buenas, y todas en general tienen su argumento y su lado científico, porque no nos olvidemos que toda la parte de nutrición es una ciencia en la que es como muy contrapuesta, porque tenés gente que dice sí a la leche, gente que dice no a la leche, sí a los granos, claro, no a los granos, sí a la carne, no a la carne. O sea, en la misma ciencia, cada persona o cada rama tiene sus argumentos para fundamentar por qué ellos dicen que sí o que no. El tema es que uno descubra como persona qué es eso que para mí es un sí y para otro es un no. Claro. Y tener esa libertad, y a la vez, así como la vida cambia y la vida fluctúa, tener esa libertad también de ir aprendiendo a escucharte y a reconocer qué es lo que tu cuerpo te está pidiendo en cada momento, ¿sí? Tiene mucho que ver con eso que está muy de moda del estar presente, ¿no? El mindfulness, ¿sí? El estar, el aquí y el ahora, ¿sí? Si yo estoy comiendo algo y estoy presente con lo que estoy comiendo y estoy masticándolo, y tengo el nivel de estrés lo más bajo posible, mi nivel de saciedad va a llegar antes, me va a costar menos digerirlo, voy a lograr incorporar todos esos nutrientes, ¿sí? Entonces a eso es lo que apunta el Health Coach, ¿sí? Cada persona es única y por eso no hay una receta. Y no es que una persona viene y me ve y dice, bueno, se va con un plan de alimentación. No, cada persona es única y yo tengo que escuchar a esa persona y entre los dos vamos viendo qué cambios o qué ajustes se pueden ir haciendo en forma gradual para lograr lo mejor para esa persona en ese momento de su vida. Bueno, un poco mi próxima pregunta venía a eso. ¿Cómo es tu trabajo, digamos, en concreto? ¿Que hacen una consulta? ¿Haces como un seguimiento de qué tipo? Mira, se ponen en contacto y yo les mando una historia clínica, ¿sí? No tiene solamente la parte clínica propiamente, sino también abarca la parte emocional, ¿sí? O de relaciones, como te decía, esas 4 patas, ¿no? De relaciones y de espiritualidad. Y me la devuelven, yo lo proceso y después tenemos una devolución, ¿sí? Una sesión. Cada sesión son entre 45 minutos, 50, 1 hora, ¿sí? Que a la vez uno lo piensa en un médico y uno va al médico y en general está 15 minutos, media hora. Estas son sesiones donde habilitan el hablar, el escuchar, ¿sí? Porque ahí eso es lo clave, ¿no? Después de eso, después que esa persona tiene la devolución, si esa persona quiere seguir con un programa, personalmente recomendamos un programa que son de 6 meses, ¿sí? Con sesiones cada 15 días. ¿Por qué? Porque entonces así se logran cambios sustentables, ¿sí? Cambios que uno diga hábitos adquiridos, ¿no? Y no una cosa que me sirve durante unos meses y después ya está, no me sirvió más, lo cambio. No, uno está buscando ese equilibrio, ese balance, el aprender a escucharse, y no se da del día, o sea, de la noche a la mañana, ¿sí? El tiempo es un factor importante y tenemos que contar con eso, ¿sí? Estamos muy acostumbrados al estar como muy en contacto con todo y tener las respuestas ya y el googlearlas, y no, y hay procesos del cuerpo y en la parte emocional que llevan un tiempo. Entonces, por eso yo recomiendo ese programa de 6 meses con sesiones cada 15 días. Pero igual, la gente me consulta, tuvo su evolución y capaz que eso fue lo que esa persona necesitó. O no, o un programa de 3 meses y es lo que esa persona necesita. Y esos, digamos, esos 6 meses en el que se trabaja
bueno, vos con cada persona, digamos, se hace hincapié, bueno, en un plan de alimentación, puntualmente, por ejemplo, qué comer lunes al mediodía, lunes a la noche, así, y además, digamos, actividades de otro tipo que a esa persona le pueden ayudar, o es enfocado, digamos, desde la comida apuntando a trabajar lo demás. Bien, o sea, siempre en cada sesión se tocan esas 4 patas, ¿no? Alimentación y ejercicio es una, espiritualidad es la otra, relaciones personales es la otra, y la carrera profesional o donde esa persona se desempeñe, ¿sí? Entonces, salen puntos netamente de alimentación, pero no es un plan de comida, ¿sí? Claro. Vos vas haciendo sugerencias y vas incorporando cosas nuevas, y puedes decirme, bueno, tengo gente que está trabajando en incorporar frutas y verduras, por ejemplo, porque no tiene el hábito, ¿sí? Y a la vez tengo gente que es vegetariana, o sea que su base de alimentación son las frutas y verduras, pero se da cuenta que hay un desequilibrio interno que no sabe para dónde llevarlo, ¿sí? Entonces, no es que la persona tiene que estar totalmente desconectada o muy involucrada en el tema, ¿sí? Tengo los 2 puntos, tengo gente embarazada, tengo gente que quiere incorporar o tiene ejercicio físico y no sabe por dónde empezar. Es eso holístico, ¿no? Es eso integral. Entonces, uno va viendo que las 4 patas repercuten en el todo de la persona. Perfecto. Muchas veces uno ve, una persona viene y dice, quiero bajar unos kilos, pero de verdad lo que le está pasando es que está con un grado de ansiedad, ¿sí? Por una situación familiar o por una situación laboral, que es lo que le impide bajar esos kilos. Y no es cuestión de alimentación, porque muchas veces uno lo tiene comprobado que restringe, ¿sí? Y la vida no es una restricción, ¿sí? La vida es ir aprendiendo en eso cíclico, ir aprendiendo y el ir teniendo cintura, ¿no? Para ir ajustándote a las distintas situaciones, y en el fondo es aprender a conocerse. Sí. ¿Sí? Vidalita, y vos dijiste que dependía también las etapas de la vida, que por ahí iban cambiándose las necesidades del cuerpo. ¿Es así? O sea, nutricionalmente uno puede como cambiar el metabolismo, no sé, estoy pensando. Sí, claramente, en un ejemplo. sí. Ustedes el otro día en una entrevista también hablaban del metabolismo, ¿no? El metabolismo de un chico es completamente diferente a de un adolescente, a una mujer embarazada, a un adulto, ¿sí? Así como los requerimientos físicos son diferentes. Uno no puede tener, o sea, ya ser un adulto y pretender hacer el mismo ejercicio físico que es un adolescente, porque el cuerpo no está en sintonía para eso. Y hay momentos en la vida en los que el cuerpo te pide cierto tipo de proteína o te pide cierto tipo de carbohidratos, y también depende de las estaciones del año, ¿sí? El año es cíclico, tenemos estaciones, y está bueno que también el cuerpo vaya siguiendo esas estaciones, ¿sí? Porque si yo pretendo comer, por ejemplo, en invierno alimentos que comería en enero, ¿sí? Mi cuerpo estaría en desintonía, ¿sí? Porque me faltan esos alimentos, y que es lo que me mantienen en sintonía y la estacionalidad, ¿no? De que el cuerpo se adapta a eso, y nosotros tenemos que ayudarlo a adaptarse y acompañar eso, ¿sí? Y por supuesto, cada edad tiene sus requerimientos físicos, cada edad tiene su metabolismo, ¿sí? Y por eso es tan importante, parece que estoy como reiterativa, pero el aprender a escucharse, ¿sí? No estamos acostumbrados a escucharnos. Pensamos que aplicamos un plan de alimentación y eso nos va a dar resultado. Y todas podemos decir que lo tenemos muy comprobado, que un plan de alimentación muchas veces no da resultado, y no es cuestión de seguir restringiendo. Y sí. Vidalita, en esto de escucharse a uno mismo, que bueno, es un proceso y un aprendizaje por ahí de los más, de los que duran toda la vida, ¿no? ¿Qué aconsejás vos para arrancar ese camino de escucharse? En principio, cuando me preguntan, bueno, ¿qué es lo que tengo que tener para poder arrancar? Y yo siempre les digo, el estar decidido a hacer un cambio en tu vida en forma positiva, ¿sí? O sea, eso es lo clave.
no importa en el lugar en el que estés, en el momento de tu vida, porque siempre van a surgir peros, ¿no? Ajá. Siempre no es el momento ideal porque tengo muchos chicos, o nunca me puedo sentar tranquila a comer, o siempre va a haber un pero, o no tengo la plata, o no puedo cocinar, o no sé, o siempre va a haber un pero. El tema es que uno en el fondo sabe de mi vida y decir, bueno, voy a dar ese cambio y voy a ir hacia ese lugar que en el fondo quiero, ¿no? Sí. Esta es mi vida y soy la dueña de mi vida, ¿no? Vidalita, se te empezó a escuchar un poquito mal sobre el final. ¿Querés darnos un medio de contacto para la gente que está interesada en esto o dónde pueden investigar un poquito más? Quizás en la página del instituto, ¿no? Sí, el instituto tiene sede en Estados Unidos, o sea, pueden verlo. Después, yo personalmente, que les dejé mi mail y está mi Instagram, que ahí yo lo que pongo son fotos con recetas fáciles, simples, y siempre hay un mensaje de fondo, ¿no? Pueden contactarme a través de cualquiera de esos 2 lugares. ¿Cómo es tu Instagram? Cocinemos la vida. Ajá. ¿Sí? Surgió por eso, porque cada uno cocina y una receta te puede salir a vos de una manera y a mí me sale de otra, ¿no? Y en definitiva los ingredientes que yo le pongo a mi vida pueden estar en un orden diferente, aunque tengamos los mismos ingredientes, pero el resultado va a ser otro. Claro. Por eso surgió ese nombre, el Cocinemos la Vida, ¿sí? Y bueno, ahí hay un montón de recetas simples, saludables, accesibles a todo el mundo, y a la vez pintorescas, ¿no? Presentadas de una manera que te atraiga a comerlas, digamos. Claro. ¿Y tu mail, Vidalita, para la gente que quiera mandar? Mi mail es vidalitafn@hotmail.com. Perfecto. Muy bien, y para leer, porque acá justo nos escribió una oyente que quería saber más del tema, ¿dónde podía esta página que decís del instituto, cómo es? Es IIN, ¿sí? Si pone iin.com directo, ¿sí? Te sale. Es Bueno. Institute of Integrative Nutrition. ¿Sí? Perfecto. Hay cosas en inglés y cosas en español, y ahí se van informando más de lo que es esto de Health Coach. Buenísimo. Bueno, Vidalita, muchísimas gracias por esta nota. La verdad que nos dejaste pensando. Muy interesante. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Así pasaba por Citas de Radio esta especialista, esta health coach, especialista en nutrición, y nos ha ampliado bastante el concepto de nutrición. Vidalita Fernández Naredo.